El teléfono sonó apenas al caer la tarde. Cuando la luz del invierno ya se había apagado, en una oscuridad helada sobre Guadalajara, la voz de Miguel sonó clara y segura al otro lado de la línea. Me contó que había reservado un salón a orillas del lago en Chapala para la Navidad. Describiendo los candelabros relucientes, los músicos con sus mariachis y el banquete de 5 tiempos, como si hubiera montado una fiesta de quinceañera de lujo. Yo escuchaba en silencio, imaginándolo erguido entre parientes, con esa voz cargada de orgullo que no tenía nada que ver conmigo. Hablaba rápido, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, hasta que sus palabras se frenaron y su tono se afiló como navaja. Pero mamá, dijo, tú no vas a venir. Ser una solterona mayor es una vergüenza. Avergonzarías a todos. Paloma y Isaac pueden unirse. Claro que sí. Se la van a pasar bomba. Sentí que el mundo se me cerraba como un puño. Como si todos los sacrificios de las últimas 4 décadas, cada turno extra en la universidad, cada préstamo que pagué a escondidas, cada comida que me salté para que ellos tuvieran, se convirtieran en nada más que una mancha de vergüenza en los ojos de mi propio hijo. El aire se me atoró en el pecho. Acercé más el teléfono, esperando que soltara una carcajada, que lo retirara todo. Pero solo oí su respiración firme. Impaciente por mi sí, hijo, murmuré algo vago y colgué, con la mano temblando al dejar el auricular. El silencio de la casa me apretaba por todos lados, roto solo por el zumbido de la caldera. Por un rato, me quedé mirando las paredes familiares, llenas de fotos amarillentas, buscando al niño que una vez cargué en brazos, al chiquillo que se me aferró después del funeral de su padre. Pero ese niño se había ido. Lo que quedaba era un hombre que me había convertido en su lastre. Y en ese silencio, la forma de mi respuesta empezó a tomar cuerpo, como un río que se desborda despacito. Esa noche, el sueño no llegó ni con rezos. Me quedé tendida bajo las cobijas, con la casa crujiendo bajo el peso del invierno, y mi mente me llevó de vuelta por los años, como un río revuelto. Las palabras de Miguel habían abierto una grieta, y por ahí se derramó toda la historia larga de cómo llegamos hasta este lodazal. Tenía 28 cuando mi marido se derrumbó en la fábrica de herramientas. El doctor dijo que era el corazón, gastado por años de jornadas de 12 horas bajo el sol tapatío. Recuerdo cargando a Miguel, que era un renacuajo entonces, mientras Soledad se me colgaba de la falda. No hubo tiempo para llantos, solo la hipoteca, las cuentas del mercado, la duda de cómo mantener a 2 niños con ropa en la espalda y pan en la barriga. Conseguí el puesto de contadora en la Universidad de Guadalajara, y luego sumé turnos nocturnos en la biblioteca. En esos primeros años, el cansancio era mi sombra fiel. Llegaba a casa con los pies doliendo y los dedos manchados de tinta, saltándome la cena para que los niños tuvieran un segundo plato. Miguel nunca supo cuántas madrugadas me quedé en la mesa de la cocina, cuadrando números hasta que clareaba, jurándome que los estudios lo sacarían del mismo ciclo que se llevó a su padre, ese remolino de pobreza que no suelta. Años después, cuando el matrimonio de Soledad se fue al carajo, volvió a mí con un bebé en brazos y deudas que le pesaban más que una cruz. Vendí los aretes de oro que me dejó mi madre. Luego el brazalete de bodas que tanto quise. Cada venta era como cortar un hilo de mi propia vida. Pero me decía que las cosas no valen nada al lado de la sangre de mis hijos. Hasta el relicario de mi abuela solté en un invierno que calaba hasta los huesos, cambiándolo por lo justo para arreglar la caldera. Me quedé parada en esa casa de empeños sintiéndome en cueros. Pero volví a casa con una sonrisa pintada, porque al menos el calor volvía a entrar por las grietas. Ahora, décadas después, sentada en la misma cocina donde una vez escondí platos vacíos de los niños, sentía el peso de todo eso como una losa. Cada renuncia que hice no me había acercado ni un paso al cariño o al respeto. Al contrario, había forjado cadenas, eslabones de deudas que me ataban más fuerte cada año. Las palabras de Miguel me mostraron esas cadenas tal como eran. Y por primera vez me pregunté si tendría el valor de romperlas, aunque me costara un ojo de la cara.
A la mañana siguiente de la llamada de Miguel, extendí la mano temblorosa hacia el teléfono. Me convencí de que Soledad entendería, que me recordaría que yo todavía valía algo. Cuando contestó, su voz sonaba cansada, con el pitido lejano de las máquinas del hospital de fondo. Acababa de salir de un turno nocturno. Le conté lo que había dicho Miguel. Cada palabra todavía ardiendo en mi pecho como chile en la lengua. Suspiró bajito. Mamá, ya sabes cómo es él. No lo dice con mala leche. Solo piensa en las apariencias. El banquete es para la familia de su esposa también. No quiere que nada salga chueco. Apariencias. La palabra se me posó en el corazón como ceniza fría. Quise protestar. Recordarle que una vez vendí el anillo que me dio su padre para que ella pudiera pagar el alquiler después del divorcio. Que cargué con ella y con Miguel en tormentas, que las apariencias nunca ablandan. En cambio, tragué el grito, oyendo su silencio estirarse por la línea como un elástico a punto de romperse. Soledad, susurré, ¿tú crees que soy una vergüenza? No contestó de inmediato. Al fin dijo, es solo una fiesta, no te lo tomes tan a pecho. Luego la línea se cortó, y con ella se fue la esperanza que me había colgado como un escapulario. Me quedé sentada un buen rato, con el auricular frío en el regazo, hasta que otro nombre me vino a la mente, Amalia. Mi hermana mayor nunca le tuvo miedo a la verdad, aunque picara como espina de nopal. Cuando contestó, su voz era seca pero cálida, como un trago de mezcal. Se lo solté todo de un jalón, sin parar para respirar. Rosalía, dijo firme, no les dejes que te humillen. El respeto no se regatea. Si tus hijos no te lo dan, tú misma te lo das. Y punto. Sus palabras me cortaron la niebla que me envolvía. Por primera vez desde la llamada de Miguel, sentí algo que no era puro desamparo. Sentí una llamita lenta y firme encendiéndose en el pecho. Una que me decía que no podía seguir como si nada. Fue entonces cuando empecé a imaginar de verdad qué le iba a responder. Me senté a la mesa de la cocina con las palabras de Amalia retumbando en la cabeza. El respeto no se regatea. La frase se me endureció como cemento. Ya no me temblaban las manos cuando jalé un bloc de papel y empecé a escribir. Arriba. Garabateé una sola oración. ¿Entonces tú tampoco estarás? Era todo lo que necesitaba decir. Ni una coma de más. Abrí el correo y tecleé eso para Miguel, con los dedos firmes como raíces. No cabía disculpa, ni explicación de nada. Di clic en enviar. Y con ese sonido, algo se movió adentro de mí. Se acabaron los años de mendigar migajas de cariño. Luego vinieron los pasos prácticos. Saqué la carpeta donde guardé el contrato del salón en Chapala. El número estaba impreso al fondo. Mi voz me sorprendió cuando llamé sonaba serena, casi ajena. Sí, soy Rosalía Guzmán. Necesito cancelar la reserva de Navidad. La señora al teléfono dudó. Pidió el código y luego dijo, por supuesto, señora, le regresamos los 60,000 pesos completos. Un alivio me barrió. No solo por la lana, sino por la libertad repentina de recuperarla. El pedido de catering fue lo siguiente. Recordé la sonrisita engreída de Miguel cuando presumía del caldo de mariscos y el asado tallado. Marqué al proveedor y cancelé el contrato de 20,000 pesos. Me aseguraron que no habían comprado ni un chile, así que el depósito volvía entero. Colgué, y las comisuras de mi boca se curvaron solas. Por último, llamé al taller, apenas el mes pasado. Miguel me rogó que avalara la reparación de su camioneta, jurando que me pagaba en semanas. Yo andaba cubriendo las mensualidades yo sola. Cuando le expliqué al gerente que me retiraba, lo entendió al vuelo. Y la cuenta se congeló como nieve. Cuando terminé, me volví a la computadora y creé una carpeta llamada Pruebas. Ahí empecé a guardar escaneos de recibos, contratos y copias del mensaje cruel de Miguel. Si venía el ajuste de cuentas, quería la verdad en papel. Sin vueltas, la casa estaba callada, salvo el tic-tac del reloj viejo en la pared. Pero en ese silencio me sentía más fuerte que en años, lista para la tormenta que se avecinaba, aunque me cayera el mundo encima.
En la mañana de Navidad, me despertó el olor a canela y la risa ahogada de Paloma en la cocina. Se había levantado al alba, amarrándose mi delantal viejo a la cintura, terca en ayudarme a hornear pasteles. Sus manitas torpes dejaron harina regada por la mesa, pero su sonrisa iluminaba más que cualquier foco. Juntas amasamos la masa, mis dedos guiando los suyos, mientras la radio tocaba villancicos que no oía en años sin que se me nublaran los ojos. Al mediodía, el pollo ya doraba en el horno, llenando la casa con un calor sabroso que se pegaba a cada rincón. Lo rocié despacio, saboreando el ritual, mientras Paloma ponía la mesa con la loza despareja que junté en décadas. Afuera, el viento azotaba desde el lago de Chapala, haciendo rechinar las ventanas, pero adentro de nuestro comedor chiquito, una paz empezaba a cuajar como atole. Leonel llegó con su papá, el ex de Soledad, que lo dejó con un cabeceo apenas. Corrió a la cocina, tirándome de la manga, preguntando si podía majar las papas. Le pasé el batidor, y pronto el golpeteo de sus bracitos contra el bowl se mezcló con el tarareo de Paloma a la radio. Por un momento me permití creer que con eso bastaba, que la ausencia del resto de la familia no pesaba tanto como un yunque. La tarde pasó entre carcajadas y pleitos chicos por quién se había echado más pastel, pero bajo mi sonrisa quedaba un dolor sordo, un recordatorio de que mi hijo mayor me había cerrado la puerta en la cara. Aún así, cuando Paloma me tomó la mano sobre la mesa y dijo: «Abuelita, esta es la mejor cena de Navidad que he probado», el dolor se ablandó como manteca al sol. Ya era de noche cuando Soledad por fin apareció. Con la cara pálida y el abrigo desabotonado contra el fresco, se paró en la puerta, echando un ojo a sus hijos recargados en mí, los restos de pastel en los platos, el brillo del arbolito chiquito en la esquina. Se le llenaron los ojos, aunque trató de disimularlo con un guiño. «No pensé que todavía festejarías», dijo bajito. Le serví un café y lo puse frente a ella sin chistar. Me miró un buen rato, con algo moviéndose detrás de su mirada cansada, como si me viera no como una viejita frágil, sino como el ancla de todo lo que no se mueve en esta vida. La casa todavía olía a pollo asado y canela cuando me di cuenta de que la fuerza no siempre ruge como león, a veces solo reposa calladita en el centro de una mesa. Y ahí, en esa paz frágil, la tormenta que esperaba en Chapala empezó a juntarse nubes. Mientras mi casa en Guadalajara se llenaba del aroma a pollo asado, a 1 hora al sur en Chapala se armaba otro cuadro. Parientes de ambos lados de la familia de Miguel habían manejado entre nieve, con trajes y vestidos de lentejuelas, listos para una gala que nunca fue. Entraron al gran salón a orillas del lago esperando música, luces y calor de hogar. En cambio, hallaron las puertas cerradas y el vestíbulo a oscuras. Un tío probó el picaporte 2 veces antes de golpear el vidrio. Adentro, el lobby estaba vacío, los candelabros apagados, el mostrador de recepción sin nadie. La confusión corrió como regadera entre el grupo. La esposa de Miguel, con sus tacones repicando contra la piedra, exigió respuestas. «Esto está reservado a nombre de Guzmán», dijo, con la voz retumbando. El gerente salió de atrás, con cara tranquila pero firme como roble. «Esa reserva se canceló hace 3 días. Reembolso completo», mostró los papeles sin titubear. La cara de Miguel se desangró. Balbuceó algo de error, de que llamaría después, pero el silencio alrededor pesaba más que la nieve del techo. Empezaron los cuchicheos, filosos como navajas. «¿No pagó su mamá por todo esto?», murmuró una prima. Otra pariente negó con la cabeza. Los padres de la esposa de Miguel cruzaron los brazos, con caras torcidas de asco. Lo que iba a ser un derroche de estatus se deshizo en algo agrio y humillante, como un mole que se corta, mientras Soledad, atrapada entre familias, me mandó un mensaje desde un rincón del lobby. «Mamá, es cierto, tú lo cancelaste». Lo leí horas después, con el resplandor del arbolito todavía calentando mi sala,
Mis dedos flotaron sobre las teclas antes de contestar. Solo me quité de en medio, tal como Miguel pidió. Lo demás nunca fue carga mía. Para entonces, el salón en Chapala ya se había vaciado, con parientes escabulléndose de vuelta a la nieve, mascullando de tiempo perdido y confianza rota. Miguel se quedó plantado en el vestíbulo, alzando la voz en explicaciones que nadie se tragaba. La grandeza que prometió se disolvió en un silencio helado, y el peso de ese silencio lo seguiría hasta su puerta. Cerré el mensaje de Soledad con una respiración honda, sabiendo que el ajuste de cuentas apenas arrancaba. Esa noche, cuando la casa se cayó y los platos se apilaron a secar, prendí la lámpara vieja del escritorio en la esquina de la sala. Su luz amarilla se derramó sobre los papeles que extendí en fila cuidadosa, el aviso de reembolso del salón, la cancelación del catering, el estado del taller. Y al fin, el mensaje cruel de Miguel diciéndome que no fuera. Cada papel era una cicatriz, pero juntos armaban un cuento que ya no se podía torcer como chicle. Los escaneé uno a uno, guardando cada archivo en la carpeta de pruebas. Mis manos se movían firmes, con un ritmo que calmaba como un son jalisciense. Cuando todo estuvo juntado, abrí un correo en blanco y lo dirigí a cada pariente cuya dirección todavía guardaba. Años enteros escribiendo cheques, tarjetas de cumpleaños, invitaciones de fiestas. Ahora la lista se volteaba para otro lado. El asunto decía simple: la verdad de esta Navidad. En el cuerpo, escribí: lamento que la reunión de este año terminara en enredo. Para evitar más confusiones, les comparto los hechos. Vean los archivos adjuntos. Con una respiración profunda, di enviar. Los archivos se fueron zumbando a la noche, cargando más peso que cualquier grito que pudiera soltar. No tardaron en llover las respuestas. Una prima de Chapala escribió primero: ¿cómo pudo Miguel hacerte esto? Otra de Mérida la siguió rápido, exigiendo cuentas a Soledad, que andaba en medio del fuego cruzado. Mi teléfono vibraba sin parar. Cada zumbido, un golpecito en la muralla que Miguel se había armado. Soledad llamó al fin, con la voz temblando como hoja: mamá, todos están echando chispas. El suegro le preguntó a Miguel de frente si falsificó las reservas. No lo negó, te echó la culpa a ti. Hizo pausa, con la respiración entrecortada. Pero los correos, los recibos, todos los vieron, ya saben la neta. Escuché callada, con el peso de los años aligerándose, no por victoria, sino por una calma honda como pozo. La prueba había hablado, y nada de lo que dijera Miguel la callaría. A medianoche, la casa estaba quieta salvo el ping de un último mensaje. Las palabras secas de una prima que leí 2 veces antes de cerrar la laptop. De esto no se levanta. En las semanas que siguieron, el silencio alrededor de Miguel se puso más pesado que cualquier regaño mío. La noticia corrió como pólvora en Chapala, donde su negocio dependía de apapachos y confianza. Los contratos que antes caían solos empezaron a secarse como arroyo en sequía. Clientes hallaban excusas para no contestar. Otros decían que ya habían oído lo suficiente para dudar de su palabra. En casa, la tensión se salpicó al matrimonio. Su esposa, que sonreía tan radiante frente a sus parientes, ahora lo miraba con desprecio a flor de piel. La noche que se fue, llevándose al niño, llamó a Soledad en pánico, pero ni ella pudo consolarlo. Para entonces, la familia ya había visto de más. Su camioneta, que era el orgullo de su cochera, se convirtió en el último clavo ardiendo. Oí por Amalia que la vendió por apenas 20,000 pesos, aunque la había pagado en 500,000 no hace 2 años. La ironía quemaba el mismo trofeo de su éxito reducido a un puñado de billetes, tragado rápido por deudas que nunca aprendió a domar. Mis padres, Ricardo y Juana, no la pasaron mejor. Su círculo en Veracruz, armado de reputación y partiditas de golf los fines, se deshizo de la noche a la mañana. Amigos de siempre dejaron de llamar. En la iglesia, los saludos corteses viraron a silencios torpes.
habían respaldado a Miguel. Y ahora se quedaban solos como perro en la lluvia. En Guadalajara, mis días tomaron otro son. Un domingo después de misa, el padre me pidió si consideraría entrar al consejo de caridad de la parroquia. Has mostrado sabiduría en la prueba, dijo. Acepté bajito, humillada por el respeto que creí perdido para siempre. Todavía había noches solitarias donde picaba el rompimiento, pero aún así, el aire en mi casa se sentía más liviano. Ya no cargaba el peso de las apariencias, solo la firmeza de la verdad. Y con esa firmeza vino el borroso contorno de un nuevo comienzo, que se fue aclarando mientras el invierno se derretía despacio en primavera. Para febrero, la nieve a lo largo del lago de Chapala empezaba a ablandarse, con bordes grises cediendo a parches de tierra húmeda. Amalia y yo nos sentamos en una banca junto al agua, envueltas en bufandas, mientras Paloma saltaba piedras y Soledad veía a su hija con una sonrisa tenue. El aire frío me escocía las mejillas, pero me sentía más caliente que en años. Amalia me tomó la mano. «¿Sabes?», dijo, «creo que has cargado a esta familia más de lo que nadie se imagina. Sin ti, no habría ni base para que se pararan». Sus palabras se hundieron hondo. Décadas enteras me vi como el eslabón débil, la viuda, la carga, la que siempre pedía perdón por estar sola. Pero mirando la risa clara de Paloma, la cara suavizada de Soledad, supe que Amalia tenía razón. No había sido la vergüenza, había sido el cimiento, de vuelta en Guadalajara. La casa que una vez retumbaba de soledad se fue llenando otra vez. Soledad empezó a venir más, a veces quedándose la noche después de sus turnos en el hospital de Zapopan. Paloma me ayudó a pulir la mesa de comedor vieja, declarándola el nuevo cuartel de las fiestas. Hasta Amalia se unía a los fines, trayendo su pan casero y esa sabiduría firme en que siempre me recargaba. Descubrí nuevos ritmos también. La universidad me buscó, preguntando si querría dar clases particulares de contabilidad a medio tiempo. Acepté, no por necesidad, sino por puro gusto, tratar con chamacos más jóvenes, guiarlos por los enredos de los números. Me recordó que mi cabeza todavía valía su peso en oro. El dinerito modesto cubría caprichos chiquitos, cortinas frescas, zapatos nuevos para Paloma. Pero, más que eso, me devolvió el sentido de la vida. La casa se volvió nuestro fogón, no lujoso, no brillante, pero firme como roble. En las tardes de domingo, las risas salían de la cocina mientras horneábamos pasteles y la radio tocaba sones viejos. Me sentaba con mi libro de cuentas abierto, el fuego crepitando. Mientras Paloma practicaba sus redacciones y Soledad cabeceaba en el sofá. No eran las escenas de vergüenza que Miguel imaginó, eran escenas de supervivencia, y más que eso, de renacer. Y una noche, parada en la ventana viendo el lago brillar bajo el sol de invierno, supe con certeza que la puerta que cerré ya me había llevado a otras esperando ser abiertas, como un camino que se bifurca en el campo.